Hola, bienvenidos a Diario de Cuba, los puntos a las sillas. Hoy hablamos del paquetazo que pudiera ser una bala en el pie para el gobierno cubano. El aumento de precios, la reducción de subsidios, la modificación de la tasa de cambio oficial con respecto al dólar son medidas que van a recaer sobre una población ya empobrecida en un 88% según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Hablamos sobre las consecuencias del paquetazo económico con el economista Emilio Morales, presidente y CEO de Habana Consulting Group, especializada en inteligencia de mercado y estrategia para empresas interesadas en el mercado cubano. También conectado con nosotros el politólogo cubano Dimas Castellanos. Gracias por su tiempo. Emilio, quiero empezar con usted hablando de la política de comunicación del régimen que está siendo muy errática desde el anuncio de este paquetazo de medidas. ¿Cuáles podrían ser las causas? No es la política de comunicación, es el mismo proceder de ellos, de la torpeza y el miedo que tienen a tomar decisiones. Como bien sabes, el paquetazo ha sido abortado de forma urgente. ¿Por qué? Porque hay un rechazo total a las medidas anunciadas por Alejandro Gil y Miguel Díaz-Canel previamente, que iban a subir el combustible, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el desencadenante que eso iba a traer como consecuencia. Y esto no es más que una pifia más, ¿no? Que nos denota de que ellos no tienen un rumbo, no saben cómo corregir la crisis multisistémica que hoy tiene el país. Y entonces hacen un error sobre otro constantemente con todas las terapias de choque que han implementado, y la pasada fue funesta, que fue la tarea de ordenamiento monetario. Entonces, ahora con este nuevo anuncio, parece que el rechazo ha sido tan abrumador en una población que está ya cansada, obstinada, de que no se resuelvan sus problemas y de vivir en la miseria, como tú dijiste, el 88% de las personas viven en pobreza, en índices de pobreza. Entonces ellos pensaron que con este paquetazo iban a poder controlar la economía, ¿no? Y en realidad el paquetazo es un gran disparate, ¿no? Entonces yo creo que la contrainteligencia les ha puesto freno y les ha dicho, error, si esto se hace, probablemente el otro 11 de julio está ahí mañana mismo. Y eso es lo que ha parado esto súbitamente. Eso es que contrasta mucho, por otra parte, con el miedo que tiene el gobierno de que ocurra otro 11 de julio. Y eso lo percibimos en esos llamados a la unidad que hizo Raúl Castro el día 2 de enero en su discurso, y que fue seguido en otros discursos con la misma retórica de Díaz-Canel y los demás. A eso hay que sumar todas las suspensiones que ha hecho el gobierno de las asambleas de los poderes populares, de las asambleas del partido, donde hay que rendir cuentas y donde cae la oportunidad a que los demás se expresen. Eso lo han abortado también. Entonces, cuando ponen este paquetazo arriba de la mesa, esa fue la gota que colmó la gota, y que la contrainteligencia le ha dicho a esta gente, oye, paren eso, porque esto se va a virar al revés y no hay quien lo pare. Eso es lo que ha pasado. Ahí no pasó ningún virus, ni nada. Entonces, para colmo, usan unos argumentos tan estúpidos y tan tontos que nadie se los cree, porque cualquiera pudiera pensar, bueno, un virus, ¿quién lo puso? La CIA. Entonces, es ridículo. La gente va a decir, vamos a aplaudir el virus de la CIA. ¿Entiendes? Entonces, es tan ridículo que lo que estamos viendo es eso, es una mediocridad, que no saben a dónde vamos, un país que no tiene rumbo, que la dirección es mediocre, que no sabe qué van a hacer, y para colmo se han atrincherado en la idea de la alianza con Rusia, Bielorrusia, etcétera. Y esto lo que ha hecho es, no ha traído ningún dividendo económico, ninguna inversión financiera que lo saque de la crisis, y al contrario, ha provocado que la administración Biden le quite la alfombra roja que le ofreció con un deshielo 2.0, y eso se va a sumar a nuevas sanciones y a la permanencia de Cuba en la lista de países terroristas, que es lo que en realidad es lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué significa eso? Un estrangulamiento a la dictadura. Ellos mismos se están estrangulando. Y este año va a ser muy difícil, y probablemente hay una gran alta probabilidad de que ocurra un quiebre dentro del sistema. Las medidas requieren de una voluntad política, sobre todo ese tipo de medidas. Un gobierno que ha conservado el poder
durante 65 años es responsable de todo lo bueno y lo malo ocurrido en tan largo periodo de tiempo. Por lo tanto, las distorsiones en la economía y en las finanzas son responsabilidad del gobierno actual. La salida de tal situación implica corregir el rumbo equivocado, es decir, devolver al pueblo las libertades ciudadanas para que participen en la economía y en todos los fenómenos de la sociedad de forma activa, es decir, como un agente activo, cosa que hoy está impedida y que está entre las causas de la actual crisis. Como se trata de un sistema irreformable por su naturaleza, cualquier medida verdadera podría poner fin al sistema, lo cual explica la decisión gubernamental de priorizar la conservación del poder. No se trata de una comunicación errática, como decía al principio. Lo considero así porque se trata de una consecuencia de la naturaleza del sistema. Es la única forma en que pueden emitir una comunicación falsa, no errática. Es falsa e intencional porque lo otro sería reconocer el fracaso y eso sería el fin también del poder. En el momento de esta grabación, Emilio, el dólar estadounidense se cotiza a 288 pesos cubanos y el euro 292. ¿Cómo podrá afrontar el pueblo cubano estas medidas económicas? Bueno, no lo va a poder afrontar. Sencillamente, como te dije al principio, es una gran estupidez esto que han hecho. Este anuncio de que van a controlar el mercado cambiario, la verdad que no lo veo pies ni cabeza de cómo lo van a hacer, porque ni siquiera dicen cómo. La única manera que tienen es metiendo preso a la gente. Entonces van a tener que meter preso a 10 millones de personas. No van a poder. La gente rechaza enviar dinero por Western Union. La gente necesita tener el cash en la mano, el dólar, para poder cambiarlo en la calle y poder sobrevivir. Porque como tú sabes, los salarios ya van a alcanzar para menos. Si hoy alcanza para 2 días, mañana van a alcanzar para medio día. No hay manera de... Es una medida tomada a la ligera, sin un respaldo productivo, que realmente lo que lleva una medida de esta es un respaldo productivo. ¿Y cómo? Abriendo la economía, libertad de empresa, permitir producir libremente a los campesinos, a la gente que tiene el trabajo directo que con la producción. Y eso no se ha hecho, ni siquiera se hizo en la tarea de ordenamiento, que ese fue el gran error. Entonces ahora vuelven a lo mismo con otra nueva terapia de choque sin desencadenar las fuerzas productivas, sin liberarlas. Entonces estamos hablando de lo mismo, remando en el mismo fango, en el mismo pantano. Muchos dicen que es una tarea de ordenamiento empeorada, ¿no? Emilio, quiero hablar, continuar con usted porque el gobierno cubano parece necesitar de este paquetazo económico. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué lo necesita? ¿Y qué futuro inmediato traerá para los cubanos? Bueno, en realidad el paquetazo económico no lo necesita de esa manera, ¿no? El gobierno necesita un paquetazo económico, pero un paquetazo económico que diga libertad de empresas, libertad de precios, no más trabas a desarrollar el trabajo por cuenta propia, bajar impuestos, no subirlos, no subir aranceles, bajar los aranceles, permitir que fluya el comercio. Y el paquetazo viene con todo lo contrario, sin liberar las fuerzas productivas. El dinero, si el Banco Central, si emite más dinero, va a haber más inflación. Aparte de que, como toman esas medidas de aumentar las tarifas, los impuestos a los precios, por ejemplo, la gasolina. Si subes 500% el precio de la gasolina, eso va a generar una cadena contra la distribución de alimentos, el precio de los alimentos, el precio de los servicios, el transporte, etcétera, etcétera. Es una cadena que no tiene fin. Entonces, si ellos suben la tarifa, digamos, el banco pone el cambio oficial a 200 pesos, en la calle va a estar a 500 pesos. Va a subir al doble prácticamente. Entonces, no hay manera de parar eso que no sea haciendo un correcto paquetazo.
El paquetazo que han anunciado es totalmente incorrecto. Emilio Miguel Díaz-Canel ha salido al paso desde el anuncio del plan para señalar que no se trata de un paquetazo neoliberal o un plan de choque. Algunos economistas como Pedro Monreal han afirmado que no necesariamente un paquete económico tiene que ser de corte neoliberal para producir efectos parecidos al de un paquete neoliberal tradicional. ¿Qué opina de esto? Bueno, él tiene razón. En realidad, el contexto neoliberal, ellos lo usan mucho para politizar el tema de cómo manejar la economía. Y en realidad la economía la maneja muy mal. Es una economía centralizada, eso no ha cambiado. Ellos han priorizado a la empresa estatal socialista, una empresa que está quebrada, que es totalmente subsidiada. Entonces han aplastado al empresariado privado. Lo aplastaron en el 2016 cuando pararon la reforma y ahora lo han minimizado a una ley de MyPymes que es filtrada por la inteligencia, por el partido, para decidir quién o no puede tener una MyPyme. Y por eso es el pobre resultado que ha tenido las MyPymes, que a su vez se han convertido en MyPymes dirigidas a la parte de importar productos. No veo una MyPyme produciendo leche, produciendo carne, produciendo papas, produciendo comida, para que ese fue el fin por el cual se hicieron supuestamente se creó la ley de MyPyme. Tampoco veo a MyPymes construyendo casas, edificios, fábricas, industrias. No veo eso. No veo MyPymes en la zafra azucarera echando a andar a los centrales, produciendo azúcar. Cuba está importando azúcar. No veo a las MyPymes produciendo café. Cuba importa café. No veo a las MyPymes haciendo absolutamente nada. Produciendo medicamentos. Tampoco. Cuba importa los medicamentos. Ni siquiera tiene dinero para eso, para importar materias primas. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va este paquetazo? ¿Qué paquetazo neoliberal está hablando? Es un paquetazo comunista. Un paquetazo asesino lo que está haciendo. Es un paquetazo asesino porque el pueblo cubano está pasando literalmente hambre. No hay transporte en la calle. Las calles cubanas están vacías por la noche, por el día. No transita nadie. Nadie se mueve. Los hospitales se están cayendo a pedazos. La gente se está fugando, votando con los pies. Se han ido más de 600,000 cubanos. Si ellos no son capaces de ver esa realidad, entonces, ¿qué paquetazo estamos hablando? Es una consecuencia de lo que la propaganda oficial ha venido repitiendo año tras año. Es decir, la economía socialista, según ellos, es superior a la capitalista. La capitalista va contra el pueblo y la del gobierno socialista van a favor del pueblo. Cosa que no se corresponde con el nivel de inflación, con el nivel de pobreza y con el aumento de la pobreza con estas medidas anunciadas. Lo que plantean Pedro Monreal y otros economistas es una realidad. Cuando hay distorsiones, hay que acudir a medidas drásticas, a medidas capaces de resolver el problema. Por ejemplo, ahora en Argentina, el presidente Milei ha anunciado un paquetazo neoliberal, pero la responsabilidad de la situación en que se encuentra el país argentino y que obligan a tomar esas medidas no son responsabilidad del gobierno de Milei, sino de los gobiernos precedentes. En Cuba es todo lo contrario. Como es el mismo gobierno que no celebra elecciones libres y democráticas y está en el poder desde 1959, son responsables de todo lo bueno y lo malo ocurrido en tan largo periodo de tiempo. Y lo malo supera ya con creces a lo bueno. Las medidas para corregir correcciones en cualquier país no tienen necesariamente que ser neoliberales, sino tienen que ser las medidas que se correspondan con la situación verdadera de ese lugar, de ese país. ¿Y qué ocurre? Que después de denigrar tanto al neoliberalismo, no se puede aceptar que estas medidas son similares a las capitalistas. Eso hay que negarlo. Se trata, pues, de un modelo totalitario fracasado que no tiene opciones. Se han encerrado
en sus planteamientos y la realidad los ha sobrepasado. La situación de Cuba es una de las peores en los países, por lo menos occidentales. Y sin embargo, las soluciones que le están dando son para empeorar. Y el único que va a empeorar es el pueblo cubano, que ya tiene muy poco que empeorar porque está en una pobreza sumida, generalizada y que tiene paralizado prácticamente al país. Para terminar, Emilio, quiero hablar con usted de esta medida de las tarjetas, una tarjeta única, la tarjeta única que se puede usar con dólares. Quiero que me interprete a qué viene esto. Es el mismo perro con diferente collar. Es la misma cosa la tarjeta MLC. Le han cambiado ahora el nombre, es la misma cosa. Sí, una tarjeta que solo sirve en Cuba. Lo mismo que pasa con una tarjeta MLC. Si tú eres un cubano que viaja a Panamá o viaja a Rusia o a China, a donde sea, con esa tarjeta no vas a comprar nada porque no funciona, no sirve. Entonces, es un cambio de tarjeta, de nombre, más nada. En la tarjeta MLC tú le envías el dinero a tu familiar y tiene un dólar digital dentro, que eso lo puedes usar en Cuba. Si vas a sacar dinero, lo que sacas son pesos cubanos. Cuando hay dinero en el cajero, ya ni eso. Entonces, con la tarjeta en dólares es la misma cosa. Van a empezar por, creo, 66 gasolineras para cobrar en dólares. Van a terminar como mismo hicieron con las tiendas MLC. Empezaron 77 tiendas y ahora todas son MLC. Las gasolineras va a pasar lo mismo. 66 gasolineras en dólares. Al final vamos a terminar el año con todas las gasolineras en dólares. Eso es lo que va a pasar. Muchísimas gracias, Dimas, Emilio, por estar conectados con nosotros. Estaremos muy pendientes de lo que sucede con este paquetazo de medidas económicas.